Mi nombre es Eduardo Cardoso Aguilar y hoy vengo a presentar lo aprendido en este primer parcial en la materia de metrología y normalización. Lo primero que vimos fueron conceptos básicos de medición y la necesidad de la medición, y nos dimos cuenta de que la medición es un proceso que realizamos cotidianamente, como por ejemplo ir a la tienda y realizar algún pago. Esto se originó por la necesidad de poder calcular las dimensiones de algún objeto, y como al principio no se tenía ni una medición establecida, decidieron utilizar partes del cuerpo humano, ya sea yardas, un palmo, un codo, una pulgada, una mano o un pie. Esto para tener una referencia de cuánto mide cada objeto, que querían saber sus proporciones, y por la falta de instrumentos de medición. Uno de los primeros conceptos que vimos fue la definición de metrología, el cual es la ciencia de la medición, comprendido de las determinaciones experimentales y teóricas de cualquier nivel de incertidumbre en cualquier campo de ciencia y tecnología. Otra definición que vimos fue la de cantidades, y nos dimos cuenta que una cantidad es un atributo de un fenómeno, cuerpo o sustancia que puede ser distinguido cualitativamente y determinado cuantitativamente. También vimos que la medición es en esencia la comparación de un objeto no con la unidad de la cantidad que está siendo medida, sino con una realización física de la unidad. Los valores medidos es el resultado numérico obtenido de la aplicación de un método de medición a un objeto, el cual posee una cantidad. Una característica importante de un valor medido es la trazabilidad, la cual es la propiedad del resultado de una medición o del valor de un patrón. La cantidad ininterrumpida de comparaciones se llama cadena de trazabilidad. Esta fase es el fundamento para mediciones trazables en la metrología. Otra cosa que vimos es distintos tipos de metrología. La primera que vimos fue metrología eléctrica, la segunda metrología física, metrología mecánica y metrología de materiales. La clasificación de instrumentos y máquinas de medición se dividen en dos partes, lineales y angulares. En las lineales existen dos tipos de medida. Forma de tomar una medida. Una sería directa y otra sería indirecta. La directa se guía por trazos y con dimensiones fijas, y la indirecta sería por comparaciones y cálculos matemáticos. Y en el angular sería lo mismo, solo que en esta la medida indirecta no se puede realizar por comparaciones. Otra cosa que vimos fue el sistema de unidades de medida. Las unidades de medida se usan para describir magnitudes físicas, como sería las fuerzas, las distancias, las presiones, entre otras. La ingeniería se apoya en el estudio de fenómenos físicos y resultados empíricos, y para cuantificar esos fenómenos se usan números, los cuales se llaman magnitudes físicas. Las magnitudes son propiedades o atributos medibles. A la magnitud física se le asigna una unidad. Una medición de una magnitud es en realidad una comparación con una unidad de referencia, y estas unidades de referencia se encuentran agrupados en dos sistemas internacionales de unidades.
la cual sería el SI, y el sistema de uso común de Estados Unidos, que sería el sistema inglés. El SI es un sistema absoluto de unidades, mientras que el sistema inglés es un sistema gravitacional de unidades. En las magnitudes básicas, existen unidades fundamentales, unidades dimensionalmente independientes y unidades derivadas, los cuales podrían ser como el mol, candela, kilogramo, kelvin, ampere, segundos y metros. En el sistema SI, por lo regular, se recomienda separar los dígitos en agrupaciones de 3, pero esto no lo vemos en algunas separaciones de unos dígitos, que serían como hecto, deca, deci y centi, los cuales estos prefijos no se suelen ver en cálculos de mediciones. Las unidades bases serían el metro, kilogramo, segundo, ampere, kelvin, candela y mol, los que ya habían mencionado anteriormente. Y de eso se derivan varias otras unidades. Otras unidades que solemos utilizar, que no son pertenecientes al sistema SI, pero que nos ayudan en los cálculos de mediciones, serían el minuto, hora, día y año. Estos serían magnitudes de tiempo. El grado, minuto y segundo también tendrían incluidos. Y en volumen vendría siendo el litro, en masa la tonelada, y en trabajo o energía sería el electrovolt. Y en las magnitudes fundamentales del sistema inglés serían la longitud, la fuerza y el tiempo. Y en la práctica es frecuente convertir unidades equivalentes del sistema SI al sistema inglés. Y después lo que vimos fueron mediciones en instrumentos, lo cual lo primero que vimos fueron que las mediciones, cualesquiera que estas sean, generalmente involucran la utilización de un instrumento como un medio físico para determinar una cantidad de algún parámetro o alguna variable. Y algunas de las cualidades que puede tener esos instrumentos puede ser la exactitud, la precisión, la sensibilidad o la resolución. Primero, la exactitud sería la mayor aproximación al valor verdadero que en comparación con el valor que se arroje en el instrumento que se esté utilizando. La precisión sería el constante arrojamiento del mismo valor o una aproximación lo más cercano posible, aunque no sea lo más acercado al valor verdadero. La sensibilidad sería como el tiempo de reacción del instrumento que se esté utilizando al obtener alguna medida. Y la resolución sería el cambio más pequeño en el valor medido por el cual el instrumento respondería. También vimos los errores de mediciones que se puede obtener al realizar una medición con estos instrumentos. Algunos errores serían los sistemáticos. Estos se derivan en estáticos y dinámicos. Los estáticos serían las limitaciones de los dispositivos. Esto podría ser como en la resolución, el cual ese dispositivo no sea apto para el tamaño o las dimensiones que se quieran medir. Y los dinámicos serían ocasionados principalmente como por la sensibilidad, o sea que el instrumento no pueda responder lo bastante rápido que se necesite. Y también existen los errores aleatorios. Estos son eventos únicos, imposibles de controlar durante un proceso de medición. Estos errores los podemos medir
de acuerdo a unas comparaciones como la incertidumbre. La incertidumbre es igual al valor máximo menos el valor mínimo. La incertidumbre serviría como un método para identificar si el instrumento es preciso, y el error absoluto sería el valor leído menos el valor convencionalmente verdadero. Esto sería para calcular si el instrumento es exacto. Y el error relativo sería el valor leído menos el valor convencionalmente verdadero sobre el valor convencionalmente verdadero. Esto daría un porcentaje, el cual sería como para poder observar qué tan exacta es el instrumento. De otra manera ya sería este método por porcentaje y no por una simple unidad. En estos errores también viene influyendo los errores humanos, como al tomar la lectura de un instrumento, o errores en cálculos, también como mal ajuste del origen y mal selección de escala, entre otros. Existen laboratorios de metrología. En México es atendida por varias instituciones como la CENAM, la cual es el Centro Nacional de Metrología. Este sería nuestro laboratorio primario, pero aparte de este también existen laboratorios secundarios. Ambos coordinan la finalidad de asegurar que las medidas que se efectúen dentro de industrias e instituciones poseen la exactitud requerida para garantizar que las características de sus servicios cumplan con las especificaciones establecidas por las autoridades metrológicas. El laboratorio de metrología es un espacio en donde se tienen equipos requeridos para realizar investigaciones, experimentos, entre otras actividades y técnicas. En él se controla su entorno y sus encargados recurren a la normalización con el fin de que no ocurran influencias no previstas que alteren las mediciones y garantizar que sus pruebas sean repetibles. Los laboratorios primarios como secundarios tienen una función, la cual es calibrar instrumentos de medición, y su diferencia sustancial es la exactitud del margen del error que llega a presentar en su misión. Pero ambos son regidos según las pautas de la Oficina Internacional de Pesas y Medidas. El laboratorio primario sería aquella que tiene los requerimientos necesarios para obtener una mayor exactitud en cuanto a las mediciones. Y los laboratorios secundarios son aquellos que se encuentran dentro de empresas, universidades o centros de investigación. Y con esto termino mi presentación. Hasta la próxima.